Bueno, moi buenas tardes, escritores, miembro del xurau, acompañantes y, público general. Muchas gracias por acudir un año más a la llamada de esta entrega a premios en el cuarto certamen de microrelatos en asturiano de la canal de YouTube Asturiana y Familiar Crónicas de Asturias. Hoy estamos aquí reunidos para poder leer y disfrutar de los trabajos de algunos participantes en el concurso de este año que presentaronse antes del 6 de aviento rellenando el formulario de inscripción que facilitemos para la ocasión y que enviaron los seus textos a nuestro correo electrónico oficial en tiempo, plazo y forma. Non quisiera extenderme mucho nesta presentación de apertura al acto, ya que los protagonistas son los escritores que para algo están aquí, pero non podemos escaecer la lectura del orden del día para saber qué puntos son los que vamos a tratar. En primer lugar, quiero darles gracias nuevamente a toda la xente aquí presente por facer tan cómoda, la organización del acto y respetar la información que publicamos fai de algunos días acerca del mismo. Vamos a entamar presentando a los concursantes, que sumen nada más y nada menos que 8, respondiendo a la llamada que facíamos a la participación este año y colocando esta edición como la segunda de las 4 con mayor asistencia. La primera fue la del año pasado, con un total de 15 participantes. En orden alfabético serían David Fernández, Ignacio Galán, Enrique José González, Fernando Martínez, Noelia Menéndez, Jorge Luis Moreno, Alba Ramos y César Velasco. Ahora quiero dar paso a un de los representantes del xurau, firmante del acta que tenemos nesti sobre, Chechu García, el cual va a dicinos cómo desarrollóse la jornada de debate y reflexión para escoger al rellato ganador y la tesis que otorgaron como en las ediciones anteriores. Un fuerte aplauso para él y para los otros 2 miembros del xurau que hoy no pudieron asistir al acto, Roberto Corte y José Luis Rendueles. Bueno, muchas gracias, Chechu. En tu compañía y en la de los participantes vas a hacer acto de apertura del sobre. Dirásnos quién fue el ganador del concurso de este año que llevará el Yote Libros en asturiano valorado en 300 euros de premio y la CESID que llevará un yote también de libros un poco menor valorado en 100 euros. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a dar paso a la lectura del acta del fallo del xurau del cuarto certamen de microrelatos en asturiano de la canal Crónicas de Asturias. Axontau el 11 de aviento de 2025 el xurau del cuarto certamen de microrelatos en asturiano de Crónicas de Asturias, formado por los escritores José Luis Rendueles, Roberto Corte y Chechu García, escolleron como mellor microrelato de entre todos los presentados y que algama el primer premio de este certamen al microrelato Ursino Rodríguez. El xurau quiere destacar la gran calidad de todos los microrelatos presentados, lo que fai que se conceda un acceso al microrelato titulado Monterroso nel espello, de lo que como vocal del xurau doy fe en Ubieu a 11 de aviento de 2025. Muchas gracias. Bueno, muchas felicidades a ambos, tanto a Fernando Martínez por ese primer premio con su trabajo Ursino Rodríguez, como a la CESID concedido por xurau a José Luis Moreno con suyo Monterroso en el espello. No sé si los ganadores están aquí presentes. No, vale. Entonces, nada, por último, para rematar el acto, vamos a dejar un momentín aquí el micrófono abierto por si alguien quiere animarse a dar su opinión sobre los relatos, el certamen, o lo que considere oportuno decir. No sé si... si non, podemos tamén abrir un turno de entrugues e respuestas por si alguén ten alguna dúbida. Y si non, agradecer nuevamente a todos los escritores por su tiempo y la calidad de los sus relatos, al xurau por la revisión de cada un de ellos, a los medios de comunicación que difundieron la convocatoria, al Consello de la Mocedad del Principado de Asturias por deixarnos este espacio y, como non, a la asistencia del público, menor que otros años, por asistir con nos a esta nueva entrega de concurso de microrelatos. Vémonos más o menos por las mesmas fechas de aviento el año que viene. Muchas gracias a todos y vémonos.